En 1945 se descubrieron 52 manuscritos en papiro en Nag Hammadi, en Egipto. Algunos de los libros se titulaban Evangelios. Estos escritos datan del siglo II al IV después de Cristo. Los estudiosos han sabido de su existencia desde el momento en que fueron escritos, pero hasta 1945 se suponía que los libros estaban perdidos para siempre. Su redescubrimiento provocó mucha controversia y especulación. Al leer los documentos, los escépticos acusaron que la iglesia primitiva mintió acerca de Jesús y suprimió los libros que contaban su verdadera historia. Los llamados evangelios perdidos se dividen en dos categorías: los apócrifos del Nuevo Testamento y los escritos gnósticos. Apócrifo significa cosas ocultas. Los escritos apócrifos tratan de dos periodos de la vida de Jesús apenas cubiertos, por lo tanto, ocultos. En el Nuevo Testamento, su infancia y los 3 días entre su muerte y resurrección. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a Biblia Profunda para más contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, empezamos. En el invierno de 1886, los arqueólogos buscaban objetos antiguos en una zona recién descubierta de un antiguo cementerio cristiano que se estaba construyendo en las regiones superiores de Egipto. En este sitio recién descubierto, se descubrió un descubrimiento sorprendente durante una excavación arqueológica autorizada por Francia. Lo que se descubrió allí sacudiría para siempre la historia del cristianismo hasta sus cimientos. Lo que descubren es la tumba olvidada de un monje, enterrado allí en el siglo VIII. Un gran hallazgo histórico en sí mismo, pero el verdadero hallazgo de importancia histórica es lo que el monje se lleva consigo al otro mundo. Con cuidado, bajo el abrazo cruzado del sueño eterno, yacía un libro que había sido cuidadosamente colocado dentro del ataúd del monje para que éste pudiera llevarse su preciado libro al más allá. Sorprendentemente, este libro de textos cristiano primitivo no contenía los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino el evangelio de Pedro. Este libro es aparentemente un evangelio real y un relato de primera mano de la vida de Jesús. Sin embargo, el texto afirma haber sido escrito por el apóstol Pedro. Durante casi 2000 años, todo lo que los cristianos sabían sobre la supuesta vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret provino de los evangelios de la Biblia cristiana. ¿Podría ser en realidad un relato perdido de la vida de Jesús escrito por Simón Pedro, el líder cuidadosamente elegido por los apóstoles? Este descubrimiento provocó conmociones en el mundo de los estudios bíblicos, generando un desprecio instantáneo por parte de las miles de ramas de iglesias y sectas cristianas que codician los libros canónicos de la fe estatal de la ortodoxia. Esta conmoción y horror hacia las religiones cristianas continúa hasta el día de hoy, ya que se han descubierto cientos de textos antiguos en varias excavaciones arqueológicas realizadas alrededor de sitios históricos romanos, que se remontan a los inicios del cristianismo. Estas historias incluyen evangelios perdidos con títulos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena e incluso el Evangelio de Judas. Ya hablaremos de estos evangelios más adelante. Su descubrimiento revela relatos sorprendentes y extremadamente controvertidos sobre Jesús y su mensaje. Historias que fueron suprimidas por la iglesia primitiva. El Evangelio de Pedro pretende revelar los hechos y la secuencia detallada detrás de la resurrección de Jesús. El Evangelio de María sugiere que María Magdalena pudo haber sido la verdadera líder de la iglesia cristiana, y el Evangelio de Judas afirma vívidamente que Jesús en realidad pidió ser crucificado. ¿Fueron estos relatos de testigos presenciales olvidados y prohibidos sobre la vida y la muerte de Jesús? Y si lo fueron, ¿por qué desaparecieron? Hoy en día, aplicando tecnología de vanguardia, datación por carbono 14, paleografía y los últimos avances en arqueología, expertos de todo el mundo han examinado y probado minuciosamente estos papiros antiguos para determinar su edad, su origen y si contienen elementos contrastantes. Verdades de la fe más grande del mundo. No obstante, el descubrimiento de estos evangelios perdidos también revela una batalla secreta, ahora olvidada, pero que alguna vez fue una batalla vital por los principios fundamentales del cristianismo.
Por un lado, está un grupo devoto que pide una relación espiritual directa con Dios y con su propio conjunto de evangelios. Del otro lado, está la creciente jerarquía del cristianismo ortodoxo, firmemente asentado en el poder como religión estatal, que acepta solo 4 evangelios. Los resultados de esta tensa batalla determinarían la naturaleza misma del cristianismo. En los primeros días de la fe, literalmente no había evangelios ni Biblia cristiana. Los seguimientos y predicaciones de los primeros cristianos comienzan alrededor del año 30 después de Cristo, por parte de un pequeño grupo de judíos que seguían las enseñanzas de Jesús de Nazaret. De la misma manera que al menos otras 300 religiones se promovían y enseñaban en la misma región, y al mismo tiempo se difundían mediante el relato de historias, como ciertamente fue el caso de la fe primitiva de Jesús. Es casi seguro que cualquier seguidor de Jesús no habría sabido leer ni escribir, por lo que se basó en elaborados mitos de narración, transmitidos de una generación a la siguiente. Historias muy similares relacionadas con otros mesías solares surgieron en esta región durante miles de años antes del advenimiento del cristianismo. Si te está gustando el contenido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también les guste la historia. No olvides los regalos que hay en la descripción. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita si quieres que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Continuamos. Las historias de Jesús no fueron escritas hasta muchas décadas después de su aparente muerte. Los eruditos creen que el evangelio más antiguo, el Evangelio de Marcos, fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la supuesta muerte de Jesús. Sin embargo, el papiro completo más antiguo que existe es una transliteración griega, unos 220 años después, y solo existen pequeños fragmentos de los textos más antiguos. Este no fue el único evangelio. A finales del siglo III se cree que habían unos 300 evangelios, de los cuales conocemos alrededor de 50 hoy en día. Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, junto con otros textos gnósticos. Estos manuscritos estaban ocultos en una vasija de barro y datan aproximadamente del siglo II. Aunque no se menciona directamente a Tomás como el autor, el título sugiere que está asociado con él. El Evangelio consta de 114 dichos o logía atribuidos a Jesús. Estos dichos son aforismos, parábolas y enseñanzas crípticas. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra la vida de Jesús ni su crucifixión y resurrección. En cambio, se centra en la sabiduría espiritual y el conocimiento oculto. Los dichos en el Evangelio de Tomás son breves y a menudo enigmáticos. Requieren una interpretación profunda y personal. El texto presenta una perspectiva gnóstica que enfatiza la importancia del conocimiento gnosis para la salvación. Los seguidores deben buscar la verdad interior y la iluminación. Consideran que el mundo material es imperfecto y transitorio, mientras que el mundo espiritual es verdadero y eterno. El Evangelio de María, también conocido como el Evangelio según María Magdalena, es un texto apócrifo que, según los especialistas, fue originalmente escrito en el siglo II. Estos evangelios apócrifos son textos alternativos que quedaron fuera de la Biblia cuando la Iglesia estableció una versión oficial del cristianismo. El Evangelio de María Magdalena se conserva en 3 fragmentos, 2 ediciones en griego del siglo III y otro, un poco más extenso, en copto del siglo V. La traducción en copto fue hallada en un bazar del Cairo por un erudito alemán en 1896, mientras que las ediciones en griego se descubrieron posteriormente en excavaciones en Egipto. El Evangelio narra eventos que ocurren después de la resurrección de Jesús. En una visión, los discípulos han visto a Jesús y están temerosos de predicar sus enseñanzas al mundo. María Magdalena toma la iniciativa y les asegura que Jesús estará con ellos para protegerlos. El Evangelio de María Magdalena arroja luz sobre el misterio de María como bien amada discípula de Jesús, apóstol y evangelista por derecho propio. El Evangelio de Judas es un texto utilizado por el movimiento gnóstico de los cainitas. Se cree que se compuso durante el siglo II, alrededor de los años 130 y 150. Durante los años 1970 se halló en Egipto el Códice Chacos Copto del siglo IV. Este códice es una supuesta traducción de un original griego, del cual no se conserva ningún ejemplar.
En 2006, la National Geographic Society restauró y tradujo el manuscrito, además de elaborar un video documental titulado The Gospel of Judas, el Evangelio de Judas. En el texto se hace una valoración positiva de la figura del apóstol Judas Iscariote, quien en los 4 evangelios canónicos se considera traidor de Jesús. Según este evangelio gnóstico, Judas Iscariote fue el discípulo favorito de Jesús. Si entregó a su maestro a las autoridades romanas, fue en cumplimiento de un plan previsto por el propio Jesús. En 2007, la biblista April D. DeConnick rechazó la interpretación positiva de Judas argumentando errores de traducción. Sin embargo, el experto en copto, Marvin Meyer, defendió la traducción original basándose en otros textos gnósticos. Es importante tener en cuenta que los evangelios que no estaban en la adaptación, de hecho, fueron ampliamente leídos por la gente durante más de 700 años y apreciados, amados y adorados por muchos durante mucho tiempo. Pero, ¿qué dice esto acerca de la legitimidad de los evangelios perdidos? El estudio de los evangelios perdidos ha sido muy fascinante, ya que ayuda a las personas a comprender, ya sean religiosos o no, las cosas que obviamente faltan en el plan de estudios de nuestra escuela, en el orden del equilibrio imparcial de la evidencia fáctica. Esto fue Biblia Profunda. Si te ha gustado este video, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Recuerda revisar la descripción y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.